Perspectiva Siglo XXI presenta un gran seminario profético, realista e imparcial, sin distinción de credo religioso, que nos llenará de esperanza ante la incertidumbre actual. ¿Te preocupa el futuro? Si existe Dios, ¿por qué hay tanta maldad? La Biblia responde a estas preguntas y más. Las profecías bíblicas, esperanza de las naciones. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo video. Como siempre les agradecemos por el acompañamiento, por el apoyo que le están dando al canal y a nosotros. Y les tengo que decir, no se olviden y les hago un recordatorio, por favor les pedimos que se puedan suscribir al canal de Perspectiva Siglo XXI, porque de esa manera nosotros nos están apoyando y obviamente nos ayuda a poder llegar a diferentes tipos de personas, a diferentes partes del mundo y poder cumplir esa misión que tenemos, ¿no? De llevar el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No solamente eso, sino también tenemos un canal de podcast, Perspectiva Siglo XXI Podcast. Los invitamos a que si no tienen tiempo capaz de ver el video, pero pueden escuchar directamente el audio, Perspectiva Siglo XXI Podcast es el canal ideal. Así que también los invitamos a que puedan ir a ver nuestro contenido, puedan suscribirse a nuestro canal. Y además de todo eso, saliendo un poquitito de YouTube, también tenemos diferentes tipos de redes sociales que van a estar apareciendo ahora en pantalla. Esas redes sociales donde van a poder compartir el contenido que hay contenido diverso. Les pedimos que puedan seguirnos tanto en Instagram, en Twitter, en Facebook y puedan compartir ese contenido con sus seres queridos, con sus amigos, familiares, porque también es compartir la palabra de Dios, compartir el Evangelio. Ahora sí, me gustaría que empecemos con una pregunta y quiero hacer una pregunta a ustedes ahí que me están viendo del otro lado. ¿Ustedes creen que Dios tiene todo, pero absolutamente todo bajo control? ¿Creen que se le puede escapar alguna cosita de las manos? De, esto me olvidé, este detalle chiquitito. ¿O realmente es un Dios que tiene todo el control? Antes de empezar, vamos a ir a averiguar qué dice la Biblia con respecto a esto. Por eso te quiero pedir y te invito a que puedas buscar tu Biblia o encender tu Biblia si estás utilizando algún tipo de aparato móvil. Ahora sí, los invito a que puedan acompañarme y vamos a leer juntos en la palabra en Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14. Dicen así: Entonces Dios les dijo: Ten por cierto que tus descendientes serán peregrinos en tierra ajena y serán esclavos y oprimidos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación a quien servirán. Después saldrán con grande riqueza. Lo que podemos ver acá es Dios, hablándole en este caso a Abraham, diciéndole: Abraham, tu pueblo va a ser oprimido, ¿no? Tu pueblo va a estar, tu descendencia serán peregrinos en tierras ajenas, serán esclavos y oprimidos durante 400 años. Y en este caso, ¿de quién estaban hablando? Del pueblo de Israel cuando estaba esclavo con Egipto. ¿Se acuerdan que estaban siendo oprimidos por ese poder, podríamos decir en ese momento? Era como una gran nación, un poder mundial. Y en este caso Dios ya le estaba anunciando a Abraham mucho tiempo antes de que su descendencia, de que su pueblo iba a ser oprimido, iba a ser esclavo, iba a estar andando por tierra ajena. ¿Pero qué dice el versículo 14? Pero yo castigaré a la nación a quien servirán. Después saldrán con grande riqueza. En este caso, Dios siempre tiene el control. A Dios no se le escapa ningún detalle. Capaz que nosotros no podemos entender en el momento por qué estamos pasando capaz por diferentes circunstancias, por qué estoy pasando por un momento deprimente, por un momento de tristeza. Pero te quiero decir que estés tranquilo, porque Dios tiene el control de toda la situación. Dios tiene el control y el cuidado de su pueblo. No va a dejar a su pueblo tirado directamente. No va a dejar a su pueblo a la deriva, a la suerte de lo que pase con su pueblo. No. Dios se preocupa por sus hijos. Dios se preocupa por ese pueblo, por ese remanente, por ese grupo específico. Y ahora que mencioné esto del pueblo, del grupo específico, del remanente, Dios tiene un pueblo, como lo tuvo con Israel en su momento,
donde lo fue acompañando en cada uno de los procesos, en cada uno de sus pasos, en cada una de las decisiones que iba tomando. Sabemos que el pueblo de Israel fue bastante testarudo. Podríamos decir que fue muy cabeza dura y se daba la cabeza contra la pared todo el tiempo. Pero aún así Dios estaba ahí al control para poder corregirlos, para poder enmendar esos errores que cometían y decir, sigan por este lado que es el lado correcto. Y en este caso, a una de las referencias también que se lo toma a Jesús, es como un pastor. No sé si lo habían escuchado esto, que Jesús es el pastor y que nosotros seríamos las ovejas en este caso. Y ahora, ¿cuál es el pueblo de Israel? En su momento, ese era el pueblo de Israel escogido que iba pasando por las diferentes naciones, derrotando en el caso de que Dios lo permitía y siempre acompañado de la presencia y del poder de Dios, ¿no? Pero en el día de hoy, ¿nosotros seríamos las ovejas? ¿Nosotros seríamos ese pueblo? Vamos a ver qué dice en este caso Juan capítulo 10, versículo 14 al 16. Dice así: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Además, doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también tengo que traer. Ellas también oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Vamos a ir analizando poco a poco este versículo que la verdad que es muy lindo. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Un buen pastor creo que es esa persona encargada de cuidar, de proteger, de estar atento a cada una de sus ovejas. A cada una, no a un grupo en particular y a las otras las dejo de lado. No. A cada una de las ovejas Jesús se preocupa por cada una de ellas. ¿Eso quiere decir que somos importantes nosotros? En este caso representamos a las ovejas. ¿Somos importantes o no? Si Jesús es nuestro buen pastor, Él nos va a dejar de lado. Él nos va a dejar tirados. Él va a dejar que nos vayamos y nos perdamos por el campo, por el mundo, de este mundo lleno de pecado. ¿O crees que realmente va a ir a buscarte? Va a ir a socorrerte. Va a estar ahí presente cuando estés pasando por un momento difícil. Y lo dice, conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Me pongo a pensar esto y quiero que pienses conmigo. Para que una oveja conozca, en este caso, la voz del pastor, tiene que pasar tiempo con ese pastor. Tiene que haber un acompañamiento. Tiene que haber un momento en donde corregir a la oveja para que pueda aprender a escuchar la voz del pastor y decir, no tengo que ir por acá. Si escucho la voz de mi pastor que está lejos, tengo que ir para allá. Haciendo una referencia como si fuésemos ovejas, ¿no? Si fuésemos animales. Pero en este caso, para que nosotros conozcamos a nuestro pastor, tenemos que empezar a permitir escuchar su voz. ¿Y cómo podemos escuchar la voz de Dios, la voz de Jesús en este caso? A través de la palabra. Por algo también se llama la palabra de Dios. La única manera en que nosotros podamos reconocer en este mundo que está lleno de ruido, la voz de nuestro pastor, la voz de nuestro buen pastor, la voz de Jesús, es empezar a escucharla en nuestra vida. Empezar de a poco escuchando la palabra de Dios cada mañana. Cada vez que nos despertamos, tenemos que tener ese deseo de escuchar la voz de Dios. Dios, papá, como le digas, ¿qué me querés decir para hoy? ¿Qué puedo encontrar de tu palabra en esta mañana, en este día que me va a ayudar a poder seguir? ¿Qué es lo que me querés decir para que yo aprenda? ¿En qué estoy capaz de errando? Ayúdame a encontrar ese camino. Necesito escuchar tu voz. Y la manera de hacerlo es pasando tiempo con la Biblia. Empezar a escudriñar la palabra. Empezar a sumergirnos en este libro tan maravilloso. Y sigue diciendo, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Además, doy mi vida por las ovejas. Qué excelente pastor que da su vida por las ovejas. No importa si se me pierde una. A esa una, que se llama Mariano, por más de que esté lejos,
yo voy a dar mi vida por él y voy a ir a buscar esa oveja porque esa oveja me pertenece. Porque yo doy mi vida por esa oveja. Así como me va a buscar a mí, te va a buscar a vos. Así como se preocupa por mí, se preocupa por vos. Jesús dio su vida literalmente por cada uno de nosotros. Por mí y por vos que me estás viendo ahí del otro lado. Jesús dio la vida por vos. Y no importa qué tan mal te sientas, no importa qué tan alejado de Jesús, de Dios, de la palabra te sientas, Él siempre va a ir a buscarte, porque Él da la vida por cada una de sus ovejas. Así que, ¿somos importantes o no somos importantes? ¿Qué crees? Y además de esto, el versículo 16 agrega, también tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también tengo que traer. Ellas también oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Hay algo curioso y algo interesante que se fue desarrollando durante todo este tiempo. Acá Jesús menciona que habrá un rebaño y un pastor. Ya conocemos cuál es el pastor, el buen pastor. En este caso es Jesús. Pero ¿por qué menciona en el versículo 16 de que tiene ovejas en otros rediles? En este caso, no sé si se dieron cuenta, pero hay varias religiones, ¿no? Podemos encontrar diferentes tipos de religiones. Y todas tienen la misma base, podríamos decir, que en este caso es la Biblia, la palabra de Dios, es Jesús. Entonces, seguramente te habrás preguntado, ¿por qué si la palabra de Dios es una? ¿Por qué si Jesús es solamente uno? ¿Por qué hay tanta cantidad de religiones? Tanta cantidad de etnias diferentes que profesan y enseñan la Biblia de diferentes maneras, ojo. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay tanta cantidad? En este caso Jesús lo menciona acá, de que hay otras ovejas en otros rediles. Ahora, si retomamos un poquito el pasado, Dios tenía un pueblo escogido, ¿no? En este caso, ese remanente algo, ese pueblo chiquito podríamos decir, que no es una gran nación, no, es algo chiquito, Dios lo puede utilizar para crear una gran nación. En este caso Dios tuvo un remanente, un pueblo escogido durante los tiempos antiguos. ¿Quién fue en este caso? Israel. Israel fue ese pueblo escogido que Dios lo fue acompañando en cada uno de sus pasos durante la historia para que tenga una misión. ¿Y cuál era la misión? Engrandecer a Dios, en exaltarlo a Él. No al mismo pueblo, que el pueblo sea el testimonio para las demás naciones de que Dios es solamente uno y es el Dios todopoderoso que servía al pueblo de Israel. Pero como mencioné al principio, el pueblo de Israel tuvo sus altos y bajos, podríamos decir, ¿no? Sus tropiezos. Pero aún así Dios estuvo en cada uno de sus pasos, en cada una de sus elecciones. Ahora me pregunto, si Dios tuvo un pueblo específico, si Dios tuvo un remanente en ese tiempo, en la actualidad, con la cantidad de religiones que podemos encontrar, con la cantidad de etnias religiosas que hay que enseñan lo mismo, todos tienen como base la Biblia, pero hay algunas variaciones ahí de por medio. Hoy en día, en este mundo, que cada vez está peor, ¿no? Tanto la parte económica, la seguridad, el trato con las personas es un desastre, podríamos decir. Si Dios tuvo en su momento un pueblo específico en el cual fue acompañando para que ese pueblo sea testigo hacia las demás naciones, en este tiempo, que ya es el tiempo del fin, ¿Dios tiene un pueblo específico? ¿Dios tiene algún remanente? La pregunta es, ¿qué características tiene ese pueblo? ¿Cómo tiene que ser? ¿Qué tiene que predicar? ¿Qué testimonio tiene que dar a las demás naciones, a los demás pueblos? En este caso, a las demás personas. Todas esas preguntas y muchas más que surgen se van a responder en estos programas. Así que te tengo que decir, no te puedes perder el programa de hoy ni el programa de mañana. Estén muy atentos, porque así como cuando liberó Dios el pueblo de Israel en Egipto y así le brindó un descanso de la opresión de Egipto
al pueblo de Israel. Y así como también tenía su pueblo, en este tiempo del fin, ¿cuáles son esas características que hacen al pueblo de Dios? Sabiendo que hay diferentes tipos de religiones, diferentes tipos de rediles, ¿cuál es ese redil que va a unificar y el cual va a servir a un solo pastor? No te puedes perder el programa de hoy ni el programa de mañana. Así que te quiero invitar a que lo puedas disfrutar y no solamente eso, sino también compartirlo con las demás personas. Familia, bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Y hay un versículo en la palabra de Dios que se encuentra en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 y versículo 7. Estoy seguro que muchos de ustedes, si no todos, lo conocen o hasta lo saben de memoria este versículo, ¿no? Apocalipsis 21, 4 y versículo 7 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el 7 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Sí? Familia, qué hermosa promesa, ¿no? Saber que el Señor mismo enjugará toda lágrima. El Señor mismo se encargará de calmar nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Y qué lindo lo que dice el versículo 7. Dice: el que venciere heredará todas las cosas. Sabemos que falta un poquito más. Y si estamos aquí es porque estamos dispuestos a trabajar, a luchar, a pelear, a insistir, para poder estar aquel día siendo vencedores y que el Señor pueda ser nuestro Dios. ¿Sí? Con este pensamiento hay un canto muy lindo que se llama En presencia estar de Cristo. ¿Sí? Los invito a que podamos, así como estamos, cantar todos juntos En presencia estar de Cristo. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo hoy lo puedo admirar, pero pronto viene el día que su gloria he de mostrar. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros al abrigo de su amor. Cara a cara espero verle, cuando
Amén. Qué lindo, ¿no? Cara a cara podremos verle, ¿sí? ¿Hay alguno que quisiera y anhela poder ver cara a cara al Señor? ¿Sí? Sabemos que cuando le pedimos a alguien que queremos hablar cara a cara con Él es porque es algo muy importante, ¿no? Y qué lindo poder estar en ese momento tan importante con el Señor cara a cara, ¿sí? Vamos a invitar ahora al licenciado Rubén que pueda pasar para continuar con el programa. Bien, mis apreciados hermanos, es una alegría, un gozo. Tengo que ver ahora para no desubicarme con respecto a la pantalla. Es una alegría saludarles, estar con ustedes para alabar juntos al Señor, a nuestro Creador. En todas partes de la tierra, hermanos, está el pueblo de Dios. Por más que nos cueste entender esa realidad. Yo sé que a veces pensamos, bueno, somos nosotros solos aquí. No, de ninguna manera. El pueblo de Dios está esparcido en la tierra. Y Dios es el que va a obrar en forma poderosa y va a terminar con su obra en este mundo. Pero depende de nosotros. Hoy vamos a explicar algo más acerca de lo que es el pueblo de Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que de veras podamos tener en mente lo que acabamos de mencionar. El micrófono, si podemos leer este pasaje que nos hace meditar en el Salmo 103. Salmo 103, el verso 1 al 3, dice así. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Saben, este salmo deberíamos leerlo entero frecuentemente. Hemos puesto solamente la primera parte, pero ustedes notaron con qué palabra empieza. Bendice, alma mía, ¿a quién? A Jehová. Saben, en el cielo, mis hermanos en Cristo, lo que mayormente hacen los santos ángeles de Dios y los seres que Dios creó, que algún día los vamos a entender y conocer más de cerca, es bendecir y cantar ante el Todopoderoso. Nos cuesta entender eso, ¿verdad? Por supuesto que en diferentes momentos, en diferentes lugares. Pero la palabra bendición no debería escapar de nuestros labios jamás. Hay muchos motivos por los cuales podemos bendecir a Dios. Yo estaba meditando hace un rato nomás cuando veníamos de camino. Pedimos siempre la protección de Dios. Que Dios nos cuide, que Dios nos libre de todo peligro. Hermanos, hay un conflicto entre el bien y el mal mientras estemos en esta tierra. Pronto Jesús nos dice, le costó su vida en la cruz del Calvario. El conflicto va a terminar, pero no va a terminar hasta que Satanás sea aniquilado y destruido. Es así, porque es un ser rebelde contra Dios. Y todo espíritu de rebelión viene al corazón nuestro, ¿por quién? Por el autor del mal en primer lugar. Y como nosotros, ¿verdad?, solamente podemos vencer con Jesús, a veces nos descuidamos y ahí tenemos el problema. Por eso cuando vengan pensamientos negativos, cuando vengan a la mente pensamientos que no traen, por supuesto, armonía, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es bendecir en nombre de ¿quién? Del Todopoderoso. Bendecir a aquel que es eterno, que existe desde siempre, desde una eternidad hasta la otra eternidad. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que Dios nos acompañe para que realmente el himno que ya conocemos, vamos a cantarlo alabando al Creador. Señor, reposamos. Vamos a ponernos de pie para cantar juntos este hermoso cántico que hemos allí en el salón aprendido. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos
trono en santa, ferviente, sincera oración, pidiendo te escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir. Vamos a orar a nuestro Padre que está en los cielos. Amado Padre, nuestro Dios, que estás en los cielos, bendecimos tu nombre en esta mañana, porque nos permites en tranquilidad todavía y en paz, en un mundo convulsionado como en el cual vivimos. Nos permites reunirnos como hijos tuyos para alabarte, para bendecir tu santo nombre y para regocijarnos en la salvación y en la vida eterna. Dirígenos con la paz del cielo. Acompáñanos, nuestro Dios, junto a tu pueblo en todas partes de la tierra, a fin de que podamos ser fieles y podamos pronto terminar con tu obra en este mundo y tú puedas venir a buscarnos. Nos entregamos en tus manos de amor para que tú puedas dirigir este culto de alabanza a ti. Nos entregamos en el nombre de Jesús. Amén. Tomemos asiento, hermanos. Saben, en la mañana de hoy vamos a ir explicando algunas cosas, hermanos, que yo quiero decirles algo, porque muchos ha llegado inclusive unas preguntas. ¿Cómo realmente debemos obrar? ¿Cómo se sostiene el pueblo de Dios? Hermanos, es diferente. Dios ha establecido todo. No es que nosotros tenemos que inventar algo. No es que yo tenga que inventar algo diferente de lo que está en la palabra de Dios. Dios habla claramente acerca de ello. Y el sábado próximo yo voy a explicar aquí algo acerca de cómo se sostiene el pueblo de Dios. Cómo el pueblo de Dios realmente marcha adelante. ¿Por qué tuvimos los días que tuvimos en el salón allí mayor que estábamos, verdad? Pero ahora estamos en este lugar que será permanente. Y también había otros lugares que vamos a alabar al Señor. Ya vamos a explicar todo eso en el momento indicado, en el momento que realmente Dios quiere que podamos estar junto a Él. Bien, vamos a continuación, mis hermanos. ¿Y es por qué aparece este término? Saben, seamos felices entre nosotros. A veces tenemos la tendencia, hermanos, de tenemos que ser reverentes ante el Creador, ¿verdad? Pero cuando llegamos, darnos quizás allí un abrazo, si así lo hacemos, ¿verdad?, correctamente, o darnos la mano, y decirnos feliz, ¿qué? Feliz sábado. Porque el sábado es un día que tenemos que olvidar de todas nuestras ocupaciones, de todo lo que realmente realizamos durante la semana. Yo sé, queridos hermanos, que esto cuesta al principio y sobre todo cuesta realmente olvidar las cosas de la semana, ¿o no nos cuesta? Claro que cuesta. Es en un mundo de pecado, hermanos, ¿cómo nos va a costar? Bueno, hoy Matías y Mariano nos van a ayudar a entender realmente por qué bueno, ya sabemos por qué ese costar, ¿verdad? Porque estamos en el pecado. Pero ¿cómo podemos vencer? Pecado es transgresión de la ley de Dios, hermanos. Y el sábado no es una cosa aparte, es un mandamiento de Dios. De manera que la escuela del sábado, que ya conocemos, tiene un folleto especial. No hemos puesto eso porque todavía no es necesario.
porque hay cosas que tenemos que explicar más de cerca simplemente, para que todos podamos entender mejor. Y entonces después tendremos para estudiar todos los días una partecita y vamos a repasar juntos acá, ¿verdad?, lo que es realmente el tema que hemos estudiado durante la semana. Y yo digo algo más. ¿Cuántos días nos alimentamos en la semana? ¿Cuántos días? Todos los días. ¿Se alimentaron hoy? La mayoría, ¿no es cierto? Alguno que se levantó muy tarde, tal vez no alcanzó, y vino rapidito para llegar a la hora. Así tiene que ser. Tenemos que llegar a la hora, hermanos. Pero así como necesitamos alimentarnos para poder vivir, ¿cuánto más nuestra vida espiritual? Si nuestra vida espiritual no crece todos los días, hermanos, vamos a secarnos como se seca una planta, ¿verdad? Va a terminar nuestra vida, y sobre todo nuestra vida espiritual. Por lo tanto, ese bendice a Jehová, hermanos, que sea perpetuo, desde aquí en la tierra hasta cuando lo vamos a bendecir, cuando estemos en su trono, primero durante el milenio y al fin del milenio, cuando venga esta tierra nueva, porque nosotros lo arruinamos todo y el Señor va a tener que hacer todo de nuevo. Bien, vamos entonces ahora a cantar nuestro himno que habla del estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué está este himno? Hay muchos himnos, por supuesto que están puestos para alabar al Creador y también para la escuela del sábado. Vamos a cantar este himno que nos habla justamente de la escuela sabática o de estar alabando al Creador. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar este hermoso himno de alabanza a nuestro Dios. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. En fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Esta escuela nos enseña tu palabra a obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo a enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Bien, hermanos, en este feliz sábado vamos a orar a Dios para que el Señor pueda dirigir el tema de la escuela del sábado, o de la escuela sabática, ¿verdad? Que lo tendrá Matías y Mariano. Vamos a pedir la bendición de Dios. Amado Padre, nuevamente inclinamos nuestro rostro ante tu divina presencia, para agradecerte porque nos permites encontrarnos en este lugar, donde vendremos para alabarte, Señor, de sábado en sábado y también en otros momentos especiales, porque de ninguna manera terminó lo que estamos aprendiendo. Tendremos que seguir durante la semana entendiendo cosas maravillosas que Dios nos dejaste en este mundo para que nos preparemos para la eternidad. Te pedimos una bendición especial sobre Matías y sobre Mariano,
que van a dirigirnos en el estudio de tu palabra en forma especial, al estudiar lo que realmente es el poder de Cristo obrando en nuestra vida para salvarnos. Nos entregamos en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Tomemos asiento, hermanos. Bueno, ya fue dicho. Y yo quiero decir algo. ¿Por qué no tenemos una Biblia en nuestra mano? Tal vez dijeron ustedes, bueno, parece que el licenciado se olvidó de que teníamos la Biblia que recibir y también nuestra carpeta que recibir. Habrá una, por supuesto que no terminó lo que estábamos llevando adelante allá, de ninguna manera, sino que vamos a continuar todavía un poquito más para que podamos realmente afianzarnos en la palabra de Dios. De manera que yo quiero decirles algo. Voy a pedir aquí, Lucas, ven al frente un minuto, perdónenme que yo lo sostenga allí un instante. Miren, Lucas es el pastor. ¿Por qué se llama pastor? El que dirige un rebaño, ¿qué es? Es un pastor. De aquí, de manera que aquí no hay nombres de sacerdote, ni de aquello, ni de lo otro, sino el término bíblico que aparece. Ya vamos a leer algunos textos bíblicos acerca de ello. Él es el pastor, el que va a dirigir la congregación y va a acompañarnos y durante todo el tiempo que sea necesario. Porque el pueblo de Dios está perfectamente organizado, no como Rubén Arce le antoja, sino como Dios quiere que sea organizado. Esa es la cosa, y así en todas partes de la tierra. Bueno, hermanos, de manera que desde hoy en más vamos a llamar a Lucas, ¿cómo vamos a llamarlo? El pastor, nuestro pastor. Y el que les habla no quiere que le llamen licenciado porque yo también soy pastor. De manera que llámenme pastor. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso es simplemente para indicar. Gracias, Lucas. Ya vamos a pasar luego en el culto divino y vamos a dejar ahora, por supuesto, enseguidita a nuestros hermanos que nos dirijan en el estudio de un pasaje de la Biblia. Pasemos. Buen día a todos. Buenos días, feliz sábado. Feliz sábado para todos. Qué lindo encontrarnos de nuevo, ¿no? Algo que es lindo, ¿no? Es hacer un paréntesis en la semana, ¿no? Y sacarnos de encima todos esos problemas, esas cosas que no nos dejan dormir a la noche, esas cosas que muchas veces venimos, ¿no? Y por ahí nos acostamos, nos ha pasado, ¿no? Sí, que por ahí nos acostamos a dormir y soñamos con lo que viene pasando durante el día y la cabeza no descansa nunca, ¿no? No, mil podríamos decir. Y nunca descansamos o reposamos, ¿no? Por eso es lindo hacer un reseteo en la semana, tener un día especial para el Señor para poder acompañar a Dios y a nuestros amigos que tenemos acá, ¿no? Porque no se olviden que vivimos en comunidad. Queremos compartir con ustedes un texto que se encuentra en el libro de Hebreos. Si ustedes bien ahí no tienen la Biblia, los que tienen pueden buscarlo. Y aquellos que no tienen, nosotros vamos a ir leyendo para que podamos compartir juntos. ¿Qué les parece, Mariano? ¿Querés leer Hebreos 4? Sí. El versículo 1 y 2. Perfecto, dice así. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra, por no oír acompañado de fe en los que la oyeron. Qué interesante, ¿no, Mariano? Sí, acá Pablo le habla a ¿quiénes? A los hebreos. ¿Que los hebreos quiénes eran? Aquellos judíos que habían recibido un llamado especial por Dios, podríamos decir, ¿no, Mariano? Sí, así es. Y fíjense que dice que hay que temer al Señor porque dice, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Ahora yo les pregunto, ¿cuál era el reposo y para quién era? ¿Cuál fue el pueblo escogido de Dios en un principio, como ya estudiamos, y que tenían la oportunidad y el privilegio de contarle al mundo del Dios maravilloso que existía? El pueblo de Israel. Bien. Un pueblo que estaba cautivo, ¿se acuerdan que estuvo esclavo? Sí. Entonces, el reposo que está incitando acá a disfrutar el pueblo de Israel, ¿era un día particular? Y sí. Hoy es un día particular. Hoy sí, hoy en día. En ese momento pero era en aquel entonces tenía era que un ver reposo diferente. una promesa de un lugar mejor. Sí. ¿Saben? Nosotros muchas veces creemos que el reposo lo podemos achicar a un solo día, un solo rato, en un solo horario, ¿no? Claro. Pero cuando habla de reposo, habla más de un reposo literal, habla de un reposo total. ¿En quién vamos a encontrar reposo total? Díganme ustedes.
En Cristo. Exactamente. El pueblo venía de ser esclavo a un lugar, a una tierra prometida donde iba a tener un estilo de vida diferente. Porque ¿cuánto podemos disfrutar siendo esclavos? Y muy poco. Muy poco, ¿no? Sí. ¿Cuánto podemos elegir o decidir siendo esclavos? Y no, nada. Dependiendo de lo que el amo diga. No depende de nosotros, ni siquiera tenemos la capacidad de decidir y elegir. Entonces Dios nos quiere dar algo mejor. Él nos quiere liberar de esa esclavitud. ¿Pero lo vamos a poder lograr sin Cristo? ¿Vamos a poder disfrutar del día de reposo sin el creador del reposo? ¿Alcanza con solamente creer en el Señor y separar y solamente en el día de reposo? Tiene que empezar desde antes. No vamos a disfrutar del reposo, Mariano, si no comenzamos la semana pensando en que hay que hacer los preparativos necesarios para adorar a Dios en el día que Él estipuló. Es como decir, podríamos poner un ejemplo, de que vivo toda la semana esclavo, pero solo un día estoy reposando. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Así se disfruta un verdadero reposo o no? ¿Qué creen? Y no. Fíjense ustedes que una de las características que tiene acá el pueblo, dice que nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva, ¿no? La nueva oportunidad en el Señor. El Evangelio, ese Evangelio eterno que hay que predicarlo a toda nación, tribu y lengua. Y dice, por no ir acompañada la fe en los que lo oyeron. ¿Quiere decir que alcanza con escuchar? ¿Quiere decir que alcanza con saber lo que dice la Biblia? ¿Qué hay que hacer? Hay que obedecer, hay que vivir una vida de principios. Todo lo que aprendo en la Biblia me tiene que llevar a mí a realizar cambios en mi vida, a tomar decisiones que me ayuden a vivir en comunión con el Señor. ¿Querés leer, Mariano, versículos 3 y 4? Dice así: pero los que hemos creído, entrando en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, pues en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y ya estudiamos esto, ¿no? Del séptimo día. ¿Cuándo se organizó el séptimo día como el día de reposo? En la creación, en la creación. ¿Ustedes se pusieron a pensar cuál fue el primer día entero? El primer día que disfrutaron Adán y Eva en la tierra. ¿Qué día fue? El sábado. Tal cual. Entonces, ¿es especial el sábado o no? Ese día es especial porque Dios lo bendijo y lo santificó. En él descansó. Dios descansó porque estaba cansado. ¿Dios se cansa? Fíjense que era un ejemplo de lo que quería Dios para nosotros. ¿Se dan cuenta que el sábado no es solamente un día y listo? ¿O dejar de hacer ciertas actividades, Mariano, y Claro, ya está? Solo por ese momento, no. Es algo más que eso. Es algo más y tiene que ver con el estilo de vida que reflejamos. Es una paz interior que nos quiere dar el Señor. El reposo no tiene solamente con dejar de hacer ciertas cosas. Tiene que ver con entregarle mi vida al Señor y permitir que Él me haga entrar en ese reposo. Un reposo continuo, podríamos decir. Y de eso está hablando acá Pablo cuando escribe. Y por eso lo compara a la fundación del mundo. Si hay un hilo conductor, ¿se acuerdan cuando estudiamos que qué día se va a guardar por la eternidad? El sábado. Entonces, en la creación, ¿qué día se guardó? ¿Y hoy nosotros qué estamos guardando? ¿Cuál es el hilo conductor desde la creación hasta la restauración, hasta la segunda venida? Entonces, ¿es importante o no? Claro que es importante. ¿Qué dice Mariano en el versículo 4, 5 y 6? Nuevamente dice, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. ¿El 7 también leo? Sí, por favor. Y el 7 dice, otra vez determina un día, hoy, del cual habló David mucho tiempo después, cuando dijo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Interesante, ¿no? ¿Cuál era el reposo que Dios, o sea, según lo que dice Pablo, cuál era el reposo que Dios le había prometido a Israel estando cautivos?
¿Era solamente el sábado? El reposo tenía que ver con la tierra nueva. El reposo tenía que ver con el estilo de vida que quería que Dios llevara con ellos. Le vuelvo a repetir. ¿Podemos guardar el día de reposo dejando a un lado al autor del día de reposo? Y no. Es imposible. Es imposible. Entonces, conocemos una verdad ahora, ¿no? Porque nos dimos cuenta que está escrito en la Biblia, Mariano. Sí. ¿Y quién fue David? Y fue, según la Biblia, un buen rey. Que el corazón se le asemejaba al corazón de Dios, decía. Interesante, o sea, que era un hombre de Dios o no. Aunque cometió algunos errores ahí en el medio. Tuvo errores, hubo errores. Exacto. Todos cometemos errores acá. Pero Dios nos promete una nueva oportunidad siempre, ¿no? Por eso dice, no endurezcáis el corazón. Exacto. ¿Cuándo es el momento de decidir? ¿Mañana? ¿Quién es dueño del mañana? ¿Quién es Nadie. dueño del después? ¿Somos nosotros dueños del mañana? ¿Del ayer? Menos. ¿Del dentro de un rato? ¿Del después? Y no. ¿Cuando arregle algo? Creo que ¿Más no. adelante? Más claro, ¿no? En 5 minutos. ¿Cuándo es el momento de tomar la decisión? Ahora. Hoy a veces no alcanza, porque No. total, hoy es hasta las 12 de la noche. Hoy puede ser muy tarde. Ahora es el momento de Ahora tomar es el decisiones. momento de tomar la decisión. Dios te está invitando a que tomes una decisión. Dios nos está invitando a que reflexionemos lo que estamos aprendiendo y lo pongamos en práctica en nuestra vida. El reposo para Israel era la tierra prometida. ¿Había reposo sabático para Israel? Sí. Ujú. Pero fíjense que quería eso como estilo de vida para siempre, una relación personal con nosotros. Fuimos creados para vivir en comunión con el Señor. Pero el pecado rompió eso, como hablábamos hoy. El pecado, como hablábamos hoy, es la transgresión de la ley. Eso nos lleva a dividir al Creador de su criatura, Mariano. Exactamente. ¿No? Porque, ¿qué fue lo primero que hicieron Adán y Eva cuando se dieron cuenta que habían pecado? ¿Y se escondieron? ¿Fueron a buscar a Dios? No. ¿Fueron a ver dónde estaba para pedirle perdón? Directamente tuvieron miedo y se escondieron. Y cuando Dios los encontró, ¿se hicieron cargo de lo que hicieron? Y se empezaron a echar la culpa entre ellos. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Le dijo a Adán, no, la mujer que me diste. Eva, ¿y Eva qué pasó? Y no, la serpiente que tú creaste. ¿Y al final de quién era la culpa? ¿Era la voluntad de Dios lo que estaba pasando? Y saben, nosotros no somos muy diferentes a ellos, ¿eh? Porque siempre lo que nos pasa, ay Dios, ¿por qué me mandás esto, no? Cuando en realidad es la consecuencia de nuestras decisiones. Exacto. Por eso no vamos a poder guardar correctamente el sábado, hablando de este descanso especial que Dios tiene, si no empezamos a prepararlo durante la semana. Exactamente. ¿Sí? ¿Qué sigue diciendo el versículo 8 y 9, Mariano? Dice, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Interesante, Mariano. Sí. ¿Quién fue Josué? Josué fue el sucesor de Moisés en este caso. Tuvo que ponerse, la verdad que un peso bastante grande encima, llevarse un pueblo entero. ¿Quién sacó al pueblo de Egipto? Moisés. Dios a través de Moisés. Claro. Ahora, ¿Moisés entró en la tierra prometida? ¿Cuántos de los que salieron de Israel entraron en el reposo ese que hablaba de la tierra prometida? Solamente 2. ¿Y el resto? ¿Saben que aproximadamente 1,5 millones de personas salieron de Egipto? Bastantes. Y que solamente ¿Qué 2 porcentaje sería el 2? Y que era muy poco. Nadie pudo aprovechar ese reposo que Dios tenía preparado por su desobediencia. Dios tiene un reposo preparado para nosotros. Hoy, esa tierra prometida de Jerusalén es lo que hoy está en guerra. Hoy está Israel en guerra con el Hamás. Sí. Ese es el lugar. Nosotros tenemos que ir a ese lugar. Yo no quiero ir. Si ese es el reposo, yo no quiero ir ahí. ¿Ese es el reposo que Dios tiene hoy para nosotros? No, porque dice, hoy queda un reposo para el pueblo de Dios. Y ahora sí está hablando literalmente de qué día. Un reposo que solo podemos guardar si permanecemos en ¿quién? En Cristo Jesús. En Cristo. Entonces, ¿el reposo del sábado es solamente dejar de hacer cosas?
No. Es solamente, bueno, me hago el importante y Claro. que me vean salir con camisa de casa. Claro, con la Biblia bajo el brazo, un sábado. ¿Con qué tiene que ver con el reposo? Con el estilo de vida que Dios quiere para nosotros. Hay un día especial en el que Él quiere relacionarse de manera total con nosotros. Exacto. Pero ¿y qué eso quiere decir entonces? Que el sábado tenemos licencia para acercarnos a Dios para durante la semana hacer lo que queramos. No. Tiene que ser todos los días. Todos los días, como hablábamos hoy, ¿no? Entonces el versículo 10, Mariano, ¿qué dice? Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Yo les pregunto, ¿quieren empezar a caminar con Cristo? ¿Les gustaría vivir una vida en comunión con el Señor? ¿Quieren disfrutar de una eternidad con Él? Saben, no vamos a disfrutar de una eternidad con Él si no empezamos hoy. Exacto. ¿Ustedes creen que van a poder disfrutar de una eternidad con el Señor si el sábado no nos hacemos el tiempo necesario para empezar a practicar? Más Va que a estar disfrutar, difícil, ¿no? va a ser como tortura. No lo van a disfrutar claramente. Exactamente, ¿saben? El reposo no tiene que ver solamente, como decíamos, con una manera de accionar, sino con un estilo de vida. Tenemos que empezar a entender que el sábado es un día especial porque ¿quién lo instituyó? Dios. Dios. ¿Dónde lo instituyó? Antes de la creación. En la creación. En la creación misma. Ujú. Entonces, ¿es para un pueblo específico? ¿Es para un grupo de personas nomás? ¿O es para todo aquel que decide seguirlo? Es para todo aquel que desea seguirlo. Todos tienen esta bendición del reposo. La bendición de descansar. Primero vimos que el reposo tiene que ver también con el descanso de los problemas. Sí. El reposo para Jerusalén, el reposo era la tierra prometida. Ahora, el pueblo de Dios en esta hora, ¿tiene una tierra prometida? Ya hablamos de eso, ¿o no? ¿Queremos ir a la tierra prometida? Sí. ¿Queremos heredar el reino de los cielos y vivir para siempre en un lugar donde no haya más lágrimas, ni más dolor, ni enfermedades? ¿Cuándo tenemos que empezar a vivirlo eso? Ahora. Ahora. ¿Mañana tomamos la decisión? No. ¿Después tomamos la decisión? No. ¿Cuándo es el momento de decidir? Ahora. Así que Dios quiera que con lo que estamos aprendiendo estos días, con lo que escuchamos, con lo que leemos, podamos tomar la decisión de ser fieles al Señor, de disfrutar de este reposo, no solamente del reposo de un día, sino del reposo de vivir en la presencia del Señor, obedeciendo y siguiéndolo por fe, ¿no? Porque Cristo tiene algo mejor para cada uno de nosotros. Él quiere restaurar nuestra vida. Él está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Él está dispuesto a sacar todo aquello que hoy te está haciendo doler para que puedas disfrutar de ese reposo. ¿Cuántos quisieran disfrutarlo? Yo creo que todos, ¿no? Y yo creería que sí.